Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos, ya estamos aquí, espacio de libertad con información confidencial contrastada. Gracias por estar ahí, amigos. Gracias especialmente a los suscriptores de iVoox. Gracias a vuestro esfuerzo, euro a euro y cariño a cariño, estamos todavía aquí y eso no lo olvidamos. Gracias a los suscriptores del canal de YouTube, solo hay que suscribirse. Ya estamos acercándonos a los primeros 1000 suscriptores en pocos meses. A los digitales que colaboran impulsando este podcast. Periodista Digital, El Cierre Digital, H50, El Catalán, Noticias y unos cuantos más. Hombre, y a mis amigos, a las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde en Radio 4G Benidorm. A las 6 de la tarde cada día en Gran Vía Radio Barcelona y a la 1 en Radio Montaña Leonesa. Prometemos daros información y que en menos de 60 minutos tengáis las claves de lo que está pasando y nadie os cuenta. Estás escuchando Castellón Confidencial. El ministerio de Irene Montero no tiene inflación, no sufre la crisis, no tiene recortes. Más allá de gastarse 3.700 euros en traductores de inglés para 3 días, que es lo que hizo en Washington y Nueva York en su último viaje, que lo grave es que no hable inglés ninguna de las 4 mujeres que estuvieron ahí. Recuérdenme que si vuelvo a nacer me haga traductor, que si cobran esto vale la pena. 3.700 3 días. Más allá de gastarse en la nueva sede del Instituto de las Mujeres el alquiler mensual de 100.000 euros al mes, 100.000 por un edificio de lujo que ocuparon hace unos meses, 100.000 cada mes, que digo yo que por ese precio cómpralo, ¿no? Y que sea al menos de todos. Bueno, pues la última es que ha encargado Irene Montero un estudio para saber cuántas prostitutas hay en España. Y para contar cuántas prostitutas hay en España, quien ha ganado ese concurso le cobra 101.887,96 euros. Lo del 96 me tiene a mí mosca, porque es como un céntimo para justificar lo injustificable. Primero, ¿cómo se calcula cuántas prostitutas hay en España? Hay lugares, por ejemplo en Madrid o en Cataluña, donde hay alguna asociación, pero muchas no están agremiadas. Anuncios en la prensa, redes sociales, pasear por la calle. Entiendo que serán prostitutas, mujeres, hombres, gigolos o como quieran llamarle. ¿Eso vale 100.000 euros en los tiempos que corren? A ver, Alberto Sotillos es sociólogo, es periodista, bienvenido. Muy a gusto. ¿Algún estudio has hecho tú? Sí. No te digo de contar prostitutas, pero de contar seres mira que humanos. he hecho cosas raras, pero sí, eso no me ha tocado. ¿Vale 100.000 euros saber cuántas prostitutas hay en España? Bueno, es una extrapolación, barato no puede ser, porque evidentemente tiene que ser un trabajo de campo muy extenso. Otra cosa, y luego habrá que ver, que yo creo que es la clave, es la validación del resultado. O sea, bajo qué preceptos se considera efectivamente prostitución, cuáles sí, qué rango se observa y cómo se determina. Yo creo que es importante tener esos estudios. Creo que un país necesita saber cómo está su población y más en esas situaciones tan concretas. Saber cuánta prostitución hay es esencial para poder dar respuesta o poder legislar en un sentido o en otro y ver las condiciones de esas personas. Uh-huh. El coste puede ser muy caro, o puede ser realmente ajustado, porque si estamos hablando de un estudio de campo, literalmente ciudad por ciudad, pues igual está bastante bien. El debate sobre si es el momento, bueno, sinceramente 100.000 euros, aunque suenen para todos nosotros una cantidad importante, creo que es de lo más efectivo que puede hacer el Ministerio de Igualdad. Invertirlo en esas cosas, en conocer, en información. Luego ya veremos los contratos. Ángel Niño, bienvenido, concejal, ¿cómo está? Bien, muy bien. Aquí volviendo a la rutina, que yo creo que ya hemos vuelto todos, ¿no? Ángel Niño es concejal de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid.
¿Usted se gastaría 100.000 euros ahora con la que cae en un estudio para algo así? No, los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, a diferencia de los de un ministerio, se hacen antes y tienen que pasar por pleno y tienen que ser autorizados por pleno. Por tanto, un estudio o sea, que de Irene estos... Montero lo hace a dedo, ¿no? No creo que lo haga a dedo. Ella tendrá que tener su licitación pública, pero sí que es cierto que dispone de un presupuesto que en los ayuntamientos, dado que el régimen de bases locales no es exactamente igual que el del ministerio, no se puede hacer. Dicho lo cual, ya que estamos en confidencial, creo que donde estáis perdiendo el foco es que hace un año aproximadamente el PSOE llevó varias veces a medios de comunicación la ilegalización de la prostitución. No sé por qué intuyo que estamos ante una nueva batalla entre Podemos y el PSOE a nivel judicial, en este caso a costa de un estudio. Quiere ilegalizarla Podemos, es evidente. Bien, la hacen con datos y ese debate jurídico se tiene sobre un número literal y las situaciones, pues oye, bienvenido sea un debate que se pone sobre la mesa con datos y no solamente con opiniones o con, efectivamente, bueno, no es por denostar las asociaciones y las organizaciones en las que señalas, pero evidentemente al final siempre representan una parte muy concreta y en este caso más. En muy partidista incluso. Bueno, no tanto partidista, pero en el caso de la prostitución, las mujeres que realmente pueden estar dentro de una asociación, pues yo creo que debe ser una minoría de todas, porque claro, si hablamos de trata de blancas o hablamos de mujeres prácticamente esclavas, no creo que le van a decir, no puedes salir de aquí, pero sí puedes afiliarte o asociarte a una ONG. En ese mismo estudio, a lo mejor deberían también segregar quién lo hace por, obviamente, trata de blancas, que algo tiene que ser totalmente ilegal, y quién lo hace por libre elección, ¿no? Espero. Bueno, si alguien es capaz efectivamente de decir, y ahí veremos que es una minoría tan absoluta que no generará, se acabará con esos debates. Es que muchas quieren no. Claro, eso es a lo que me refiero, que al final también hay que llegar a... Dicho esto, yo soy partidario, como bien liberal que soy, de la legalización de la misma y que entren en un régimen jurídico que les proteja más. Es difícil que defiendas una cosa así, pues no tiene que ver con la liberalidad de nada. Al contrario, libertad de profesión. Esto no es una libertad de profesión, esto es una libertad de esclavitud, porque no es una profesión como tal. No lo puedes entender así jamás. ¿Y por qué? Pues porque en el 99,9% de los casos, me atrevo, fíjate, sin estudio ni claro, nada, es que es el a problema. Decirlo. No, es literalmente, y no por estudio de campo, por cierto, esto hay que aclararlo, no hay una elección libre. Y la mayoría de las mujeres que en un primer momento, y esto sí que hay estudios, dicen que es por libertad, cuando se les pregunta un poquito más, al final es una cuestión de necesidad económica. Es decir, han elegido eso, pero no es que lo hayan elegido voluntariamente. Han elegido esa opción porque era la única con la que podían conseguir dinero rápido para un momento de necesidad. Por lo tanto, pero eso no es esclavitud. Bueno, pero no es una libertad. Porque no es que yo también me levanto a las 6 por necesidad, no por gusto, a trabajar. Bueno, ya, pero no es comparable. A mí no me gusta. Creo que sería una de mis últimas... Hay muchas maneras de prostituirse. Sin duda, pero sería una de mis últimas opciones. ¿Y no sería mejor que tuvieran un régimen jurídico, que tuvieran una protección en la seguridad social, una protección de derechos laborales? Que estén en un impasse ahora alegal y en el futuro, si Podemos y PSOE lo llevan al Congreso, ilegal. La protección está. Tú no puedes violar a una mujer, tú no puedes pegar a una mujer. Ya, pero si una mujer que ejerce esta profesión va a la seguridad social, no tiene seguridad social porque probablemente no tenga un régimen jurídico de autónoma o no tenga un régimen jurídico porque no se puede legalizar un trabajo que en el mayor caso es ilegal. Entonces las vas a dejar fuera del sistema. Ahora mismo es legal. Están porque tienen cobertura médica. Esencial en este país, afortunadamente. Pero esencial, no tiene mucho más. Es decir, si hay una enfermedad de larga duración, no está cubierta en este caso. No sé hasta qué punto te puede parecer bien que tú puedas pagar por abusar físicamente de una persona. A mí me parece intolerable. Yo, obviamente... en ningún caso lo veo. No lo personalizo. No, quiero decir, no te puede parecer bien a nadie. ¿En qué momento parece bien a alguien decir, voy a pagar por abusar del cuerpo de una persona? Es que no puedes ponerlo en la seguridad social. ¿No te das cuenta que todas las veces que se ha intentado ilegalizar cualquier tipo de profesión, al final surge un mercado negro que es peor todavía que Sí, pero la solución en este caso es decir, la esclavitud... Entonces, ilegalizas... O sea, ahora mismo, insisto, es legal. Ilegalizar la esclavitud es muy... En Holanda se legalizó y no acabó con la esclavitud sexual. Se legalizó, que es justo lo contrario que quiere hacer Podemos y el PSOE. Y no resolvió nada, porque sigues teniendo... Pues ilegalizándolo menos todavía. No, porque fíjate, hay un montón de personas que cuando acuden a esos, entre comillas, servicios, van con una sensación de clandestinidad.
y porque desean hacerlo en esa clandestinidad. Si tú haces efectivamente un protocolo de firma que tienes que entrar para ver a quién ha sido el cliente... Sí, estilo lo que surge en los legales. Pues nadie, lógicamente nadie quiere, porque saben que es una situación no Vayamos no a otro aspecto, y esto no pretendía ser un debate, pero aquí nos gusta la opinión libre y me gusta que digáis lo que pensáis. Dicen que la prostitución en España, que es país con mucha oferta y mucha demanda, maneja unos 4 o 5 millones de euros diarios. De hecho, en la reforma del cálculo del PIB de hace 2 años se incluyó la prostitución y las drogas. Es decir, ¿estamos diciendo que si legalizamos y pagamos impuestos, este país sería más rico, pagaría mejor las pensiones? Bueno, pero hay cosas que no se pueden pagar con dinero. Una de ellas es la dignidad como país y la dignidad de las mujeres. Ahí, por lo tanto, prefiero ser un poquito más pobre como país, pero un poquito más rico de espíritu. Pero sí se calcula por el... de hecho, el cambio lo hizo el PSOE, calculando la remodelación del PIB, incluyendo la prostitución y las drogas. Bueno, es que está bien que la economía sumergida se mida, ¿no? Otra cosa es que la aceptemos. No, pero es que la estás aceptando porque la estás incluyendo en el PIB. La estás incluyendo porque tienes que saber por dónde se mueve el dinero. Para saber cuánto dinero se mueve en un país... mejor legalizar todo tipo de... Claro, es que todo tipo, no puedes legalizar todo tipo, pues regla de 3, los sicarios hay que legalizarlos porque, oye, si están bajo pero los sicarios no se incluyen en el PIB, real. Bueno, porque todavía afortunadamente son pocos. Señores. Un dato, la mayor parte del consumo de prostitución actual es de jóvenes, es decir, los jóvenes crecen y eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante, estoy totalmente de acuerdo. Consumo, totalmente de acuerdo, eso es muy preocupante. Pero ahí hay psicólogos que deberían ayudarnos, sexólogos y otros estudios que no sé si se hacen. Por cierto, un oyente muy adecuadamente dice, hombre, ya que es concejal del Ayuntamiento de Madrid, que nos diga el edificio de el Instituto de las Mujeres, que está en la calle Pechuán número 1, que tiene para que le cueste al bolsillo de todos 100.000 euros al mes de alquiler, que está forrado de pan de oro, o hay una alfombrilla para Irene Montero que han puesto ahí. Explíquenos. No sé, pues mira, casualmente paso por ahí de vez en cuando. Es un edificio normal, lo que pasa que sí que probablemente, al ser un edificio completo, el precio del alquiler sea un precio regulado. O sea, al final, todas las administraciones públicas, y no es por defender a Irene Montero, que desde luego estoy en las antípodas de su ideología, las administraciones públicas a la hora de alquilar un edificio tienen que pasar un protocolo de licitación que hace que es muy, muy, muy raro que haya cualquier tipo de, digamos, abuso por parte de los propietarios o de la administración. Pero 100.000 euros al mes, ¿no te parece ya un abuso? Es un edificio entero, ¿eh? Sí. Es un edificio entero. ¿Y por qué no lo compran? Bueno, pues porque... Digo yo, porque en 3 años, el ¿no? abuso es, y pasan todas las administraciones, incluso en Madrid, en el ayuntamiento, que hay muchos edificios vacíos. Ese es el abuso. Totalmente de acuerdo. El abuso está en que habiendo edificios vacíos... Que ¿por qué no ocupan eso en un edificio vacío? No sé, a mí me parece una barbaridad. 100.000 euros al mes cuando una mujer maltratada cobra 400 y pico cuando lo denuncia y está sin trabajo. Hombre, no, dejen de pagar alquileres y súbanle la cantidad a las mujeres maltratadas, ¿no? Hay edificios, hay Sería suficiente patrimonio como para no tener que alquilarlos. Eso estoy de acuerdo, y más en los ministerios. Bueno, amigos, esto no ha hecho más que empezar. Estás escuchando Castillón Confidencial. En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Castillón Confidencial. Sucesos. Hay una información que hoy nos trae Serafín Giraldo y invito aquí a Sotillos y a Ángel Niño, el concejal, que estén muy atentos. Lo digo porque hay una campaña, no me mires así, Sotillos, hay una campaña en medios generalistas para decir que la ocupación no es un problema en España. Hay jueces que se dedican a aparecer en televisiones diciendo que está la ley bien, que no hay que cambiar nada, incluso policías. Esa campaña la hemos visto en varios programas generalistas. Bien, pues la policía lo que ha hecho es buscar información. Tenemos datos de narcopisos ocupados en Madrid. Y las cifras son tremendas. Concejal, seguro que los conoce. Nos lo cuenta todo nuestro inspector de policía, portavoz de H50, Serafín Giraldo. Adelante. Hola, Albert. Hola. Desde este programa siempre hemos defendido que existe un grave problema social de la ocupación. Ahora mismo una estadística de la Policía Municipal de Madrid nos viene a dar la razón.
La Policía Municipal de Madrid, a finales de agosto, dijo que en el año 2020 había intervenido en 256 pisos en Madrid y había detenido a 1.000 personas. Estos pisos se dedicaban a vender droga, narcopisos. ¿Qué es un narcopiso? Es un piso ocupado donde los ocupas, delincuentes, se dedican a vender droga. La cifra es exagerada, es enorme, es brutal. 256 pisos solo en Madrid ocupados, dedicados a vender droga. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno nos está engañando, que está tratando de dulcificar el grave problema social que tenemos con la ocupación. Esta es solo una parte de la ocupación. Por tanto, existe un problema y el problema es grave. Y este problema nos damos cuenta de que existe cuando sencillamente no ofrecen estadísticas. Mira, para solucionar una estadística o para dulcificar una estadística es tan sencillo. Si yo dijera ahora mismo que las estadísticas del INE cifran entre 200 y 300 muertos por homicidio en España, pues la gente a lo mejor no se asustaba, nuestros oyentes a lo mejor no se asustan. Ya, pero si digo que hay 1.000 tentativas de homicidio en España, empieza a ser grave. Y es que existen 1.000 tentativas de homicidio. ¿Qué significa esto? Significa que hay 1.000 personas que han sufrido un homicidio o un intento de homicidio. Y ese es el delito. Los intentos de homicidio que incluyen o se incluyen dentro del homicidio. Por tanto, así sucede con todo. Cuando no te interesa dar una estadística, no la haces. Y cuando la tienes que hacer, la dulcificas o la manipulas. Todo esto viene a demostrar que existe un grave problema social en España y es la ocupación. A pesar de lo que trata de dulcificarle al gobierno y a pesar que incluso no ofrece estadísticas de pisos ocupados. Gracias, Serafín. Señores, nos ha dado una clase el inspector de policía de cómo manipular cifras. ¿Esto te lo enseñó Tezanos a ti cuando trabajabas con él o no? No. Hacemos las cosas muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Has visto el último informe de Tezanos? Ahora hablamos. Sí. Ahora hablamos. Bueno, señores, son datos, es información. Lo último de Tezanos, vamos, ya que está aquí, lo digo porque el compañero Alberto Sotillos, como sociólogo, trabajó con Tezanos. Siempre es un lujo tener a alguien que le conoce en la intimidad cuando hacía bien las encuestas, ¿no? La última de Tezanos ha hecho dos gordas en una semana. Una es publicar una encuesta sobre un debate, el del Senado Feijóo-Sánchez. Esto no se había hecho nunca, una improvisación rápida. ¿Por qué? Porque ganaba Sánchez. Y la otra, la de hoy, en la que dice que el PP ya no es número uno y que Podemos es tercera fuerza y Vox baja a cuarta. Dice también cosas rarísimas, que Bildu en 3 meses consigue datos muy distintos a los que tenía. Coalición Canaria también. Es una encuesta muy rara. Los expertos no la entienden. ¿Le has echado un ojo? ¿Tú te la crees? Hombre, no, ¿Se le ha quemado al cocinar? ¿Qué ha pasado? No, fíjate, yo creo que se mezclan cosas que están dentro de lo esperable y que más o menos se pueden afianzar en las encuestas, como la bajada de Vox. La bajada yo creo que la dan un poco todos por supuesto, no se sabe si hasta el dígito, sí, pero es evidente que Vox está en bajada. Es más sorprendente que haya un sorpaso de Pedro Sánchez a Feijóo en estos momentos, simplemente no por un análisis casi particular, sino por una comparativa con el resto de todas las encuestas. Es difícil que si todas están hablando de un ascenso de Feijóo, de un margen más o menos amplio, casualmente el CIS diga todo lo contrario, que es Pedro Sánchez que está remontando. Además no tiene sentido por la situación, quiero decir que no es el momento, ni ha habido una reforma gubernamental, ni grandes anuncios. Entonces, es que descuelgan el teléfono en Moncloa y la voz de su amo. No debe ser tan así. Yo creo que las encuestas del CIS se hacen bien, porque además los profesionales y el 99% de los trabajadores del CIS son entre comillas funcionarios, es decir, es plantilla. No, sí, pero no esto es como lo que nos contaba de la pero ocupación. Luego lo interpretas, claro. Ada Colau dijo ayer que en Barcelona había bajado la delincuencia. O sea, es que de los datos... Si el problema son las horquillas. Se manipulan, de toda la vida se han manipulado, ¿no? Sí, pero fíjate, el gran problema del CIS, que a veces, y es de las pocas que acierta, aunque parezca mentira, es un problema de credibilidad. Que le pasa como al presidente del gobierno, que no es ya Pedro Sánchez porque lo diga, sino porque no le creen. Evidentemente, si el presidente del CIS es una persona que se niega o mantiene un cargo en una ejecutiva de un partido político que es el del gobierno, pues claro, el problema de credibilidad es que incluso si dices que salen 10 y salen 10, es muy difícil mantener eso. Entonces, o lo haces de una manera un poquito más predecible o lógicamente te juegas a que todos la veamos y digamos, pues bueno.
Las encuestas, señores, preocupan a los políticos y a 4 periodistas. Hay que decirlo, al resto no nos preocupan nada. Ángel Niño es presidente de Mercamadrid, entre otras cosas. ¿Topamos precios en Mercamadrid? ¿Topamos a lo Yolanda Díaz Carrefour o no? ¿Qué hacemos? Pero vamos a ver. Explica. No, dilo, porque tú estás en disposición de hacerlo. Bueno, en primer lugar, Mercamadrid no tienen la capacidad de ajustar, ni topar, ni regular ningún tipo de precios dentro de las instalaciones, porque el precio que se acuerda en Mercamadrid depende de compradores y vendedores. Sí. Lo que tiene Mercamadrid es una economía de escala porque tiene muchos vendedores juntos y muchos compradores van todos los días a comprar. Eso para empezar, que quede claro y meridianamente claro. En segundo lugar, topar precios es un error manifiesto. O sea, nunca en la historia topando precios solucionas el problema. Bueno, con las mascarillas y los test de antígenos funcionó. Pero que digo, por eso nunca en la historia. No estoy nada de acuerdo. ¿Por qué funcionó? Te lo explico yo. Mira, te voy a explicar por qué fue. El libre mercado. No, al contrario, fue bastante sencillo de demostrar. De hecho, incluso se vendieron más baratos de lo que tenían precio. Cuando se produjo a mansalva en Asia, sobre todo mascarillas y test de antígenos, eso que se produjo tanto acabó llegando a Europa más tarde que a otros sitios, por desgracia. Sí, pero durante el tope, yo recuerdo los pronósticos era el desabastecimiento absoluto de mascarillas, no habría test, serían absolutamente en mercado negro. Y no pasó. ¿Qué pasó exactamente? Yo digo, ¿Tú lo sabes? No es exactamente lo mismo que los alimentos. Bueno, pero en un mercado deflacionario en el cual bajaron los precios, porque sí que es cierto que se produjo un pico en ese invierno, en ese diciembre. No es que funcionara, es que era obvio que iba a pasar. Iba a pasar. Bueno, no obstante, yo te voy a decir una cosa que te voy a comentar como empresario que he sido antes de que ser político. Ningún empresario del mundo, ni español, ni venezolano, ni chino, va a vender perdiendo dinero. Y en el momento que un empresario empiece a perder dinero, dejará de producir. Entonces no conoces el dumping ni muchas cosas. ¿Sabes? Espera. El dumping en este país es ilegal. Sí, y si alguna empresa lo lleva a cabo, la los comisión oligopolios también son ilegales. No, los oligopolios no son ilegales. Los monopolios son ilegales. El oligopolio es legal. De hecho, hay muchas compañías que tienen un oligopolio. Dicho esto, topar los precios de verdad es un error. Es un error, es ilegal y ella se ha arrepentido. Quiero decir una cosa que también para que quede clara. Y mira, esto lo ha dicho el PSOE y obviamente estoy en las antípodas del PSOE. Lo que está diciendo de pactar precios, que le dijo a las grandes distribuidoras de pactemos una serie de precios para que todos los consumidores puedan realizar una compra semanal o diaria, o como quieran comprarla, semanal más que diaria, entiendo, eso también es ilegal en este país. La regulación impide que cualquier empresa con su competencia pueda pactar precios, porque si no pasaría lo que pasó históricamente con algunas serie de precios. Suelen hacerlo para subir. Efectivamente. Pero es ilegal también hacerlo para bajar, porque eso puede constituir un dumping en el cual puedes arrasar a tu competencia porque tú tienes más músculo financiero, lo cual es ilegal en este país. Las naves que se quemaron este verano... Media nave, sí. ¿Cuándo está reconstruida? Porque los traslados que se quería hacer, ofrecisteis a los que estaban ahí trasladarse, eran en lugares que no les gustaban y han acabado pagando o han cedido otros compañeros parte de su espacio. Necesitan su nave. ¿Cuándo? Vamos a ver, cuando al día siguiente que se produce, para ser exactos, 2 días después de que se produce el incendio, ya sabemos las características de los afectados, se les ofrece a todas las empresas que estaban allí un sitio alternativo en Mercamadrid. La realidad es que todas las naves de hortalizas de Mercamadrid están ocupadas y como están ocupadas les tenemos que ofrecer sitios en otras partes del propio recinto de Mercamadrid. Algunos, en este caso, algunos empresarios deciden ponerse de acuerdo con otras empresas y alquilarles una pequeña parte de su espacio. Hay algunos que tienen puestos en diferentes naves, por tanto se van a otra nave, y hay un par de casos en los cuales sí que es cierto que salen de la nave de frutas. La restauración se va haciendo según los pasos, ya se ha terminado la demolición, ha sido una demolición y desescombro récord porque se ha terminado la semana pasada y este mismo martes en un consejo de Mercamadrid, la Comisión Ejecutiva, ya hemos aprobado
aprobado la licitación de una parte que está en construcción. Es decir, cuando se quema la nave A de Mercamadrid, una parte queda totalmente demolida, hay una parte intermedia que queda afectada pero no demolida y otra parte que queda funcionando de manera normal a la semana siguiente. Hemos aprobado ya la licitación para que esa parte intermedia se arregle lo antes posible y esas 4 puestos puedan volver a entrar cuanto antes. Entiendo que si los procesos de licitación se cumplen y no existe ningún tipo de no hay lío. Burocracia, antes de que acabe el año, esos 4 puestos deberían estar ya funcionando de nuevo. Es Ángel Niño, es el concejal de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, además de presidente de Mercamadrid. ¿Y estáis de precampaña ya o no? ¿Cómo va esto? Que va. Pero si en mayo que viene ya no queda nada. Quedan 8 meses, ¿no? En campaña. Está de campaña ya. Esto es tremendo, ¿no? ¿Cómo está el alcalde de Madrid? Pues en Nueva York. Está en Nueva York. Echando lazos. ¿Se ha llevado traductor como Montero o no? Como Irene. La verdad es que no lo sé, pero supongo que... ¿Habla inglés el alcalde? Habla inglés, pero como todos tenemos... Habla inglés. Bueno, lo vimos en aquella maravillosa conversación con el falso alcalde de Kiev, que hablar inglés no habla la inglés. verdad es que no vi esa conversación, pero bueno, dicho esto... Sí, habla un Spanglish. Vamos, que no habla. Nosotros tenemos que publicar los gastos, o sea, que se publicará, la verdad es que no tengo... ¿Cómo dices que dice el alcalde Almeida? ¿Cuánto tardó? ¿17 minutos en darse cuenta de lo que le decían? Eso no saber inglés, ya te lo digo yo. Bueno, que da igual, o sea, al final todos esos servicios hay que publicarlos. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Estás escuchando Castillón Confidencial. Se ha escuchado todo sobre el indulto de Griñán, pero pretendemos ir un poquito más allá de contarles datos, información para que la tengan ustedes, si ese indulto es legal, no es legal, se puede o no hacer, cuánta gente hay como Griñán en la cárcel que no ha sido indultada, todo eso se lo vamos a contar aquí, pero creemos que un profesional debe ser el primero que nos ponga los puntos sobre las IES. Es uno de los jueces y magistrados más conocidos de este país, ha llevado infinidad de casos y ha dictado sentencias que han marcado época. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros, juez Vázquez Taín. Hola. Un placer estar contigo, Albert, como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo le suena que tantas voces en el gobierno hablen de que el indulto a Griñán debería aplicarse porque no se enriqueció y porque es buena persona? Hombre, si el órgano que tiene que tomar una decisión antes de que se le pregunte ya está anunciando su opinión, pues es un poco como si los jueces antes de un juicio dictamináramos o enunciáramos cuál era nuestra posible sentencia. Nos incapacitaría. Sinceramente, si fueras un juez, a ti quedarías incapacitado para poder dictar la sentencia. ¿Entiende que hay que aplicar ese indulto porque lo pide la familia y porque no se ha enriquecido? ¿Hay antecedentes que justifiquen que eso es motivo para hacerlo? A ver, antecedentes en el caso de malversación no hay. Es más,
hubo un proyecto de ley precisamente del Partido Socialista para excluir la malversación de cualquier tipo de indulto. Y lo que se exige y se viene exigiendo es que en los casos en los que se ha producido un perjuicio al erario público, sin la devolución de ese dinero nunca podría haber indulto. Es decir, en este caso, si aplicamos la norma, que ya te digo, es muy difícil que encontrar antecedentes porque no se ha hecho, en este caso tendría que primero devolverse el todo, restituirse todo el dinero que se perdió, y después podríamos empezar a plantear la posibilidad de un indulto. Por lo tanto, si se produce un indulto a Griñán sería absolutamente fuera de lugar. Y segunda pregunta, si Griñán recibe el indulto, ¿deberían recibirlo el resto, los 21 procesados? Es que el problema que tenemos, Albert, es que nos hemos quedado en la retina con el indulto del proceso. Vamos a ver. El proceso es el único supuesto en toda la historia de la justicia española en que se concede un indulto a todos los condenados en un mismo delito, es decir, en una misma causa. En todos los casos en los que ha habido indultos, eran indultos personales, aislados, motivados por una necesidad y todo. Eran simplemente muy singulares. Ahora parece que como se indulte a uno, se tiene que indultar a los demás, porque el hecho es como corregir la sentencia. Sí. Vamos a ver, con carácter previo va a haber un informe por el tribunal sentenciador, que será la audiencia de Sevilla, y si este informe no es favorable, el indulto nunca podría ser total, es decir, tendría que ser parcial. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con ese será el supuesto más probable que tengamos. Y segundo, los indultos generales son totalmente contrarios a la propia norma del indulto, que lo que dice es que es algo muy en favor de la persona individual y sus causas y circunstancias personales. Y me parece que es imposible que 11 personas sean absolutamente iguales en sus circunstancias personales. Es como rectificar las decisiones judiciales. Usted es magistrado. ¿No lo creen así? ¿No lo hablan entre ustedes? El gobierno rectificando lo que hace un juez. Claro, es que cuando se concede indulto a una persona y a los demás penados no se está corrigiendo la sentencia. Se reconoce que la sentencia tiene validez, pero en respecto a esa persona concreta hay una causa de justicia para indultarla. Cuando se le concede el indulto a todos los condenados en un proceso, parece que lo que se está haciendo es directamente corrigiendo la sentencia y diciendo que los jueces no tienen razón. José Antonio Vázquez Taín, la última pregunta. Para que sea indultado Griñán o quien sea, ¿debe pedir perdón y reconocer el delito cometido? Es que eso sería la condición sine qua non. Es decir, si tú nos reconoces que has cometido un delito y te arrepientes de él, no debería nunca existir el indulto. Eso es lo que normalmente hacen todos los penados que piden el indulto, encabezar el escrito solicitando el indulto, reconociendo los hechos y pidiendo perdón. Juez, es un placer hablar con usted siempre. Muchas gracias, don José Antonio. Un abrazo. Gracias a ti por la llamada y un saludo a todos los oyentes. Fran Simón, Alberto Sotillos, acabáis de escuchar a un juez, al juez Vázquez Taín, diciendo que lo que ha hecho este gobierno con los indultos nunca se había visto. Esto de indultar un grupo entero como los del Procés, no, porque el indulto es personal. Indultar a alguien, si es que indultan a Griñán, que está por ver, sin reparar el daño causado o sin reconocer el error y pedir perdón, serían condiciones sine qua non. Sotillos, yo no veo a Griñán reconociendo nada. Técnicamente no es recomendable, pero no es necesario para como tal, por lo menos así pone la ley. Otra cosa es que sea bastante conveniente que si se quiere indultar a alguien sea porque lógicamente uno reconozca el delito y dos lo quiera reparar en la medida de lo posible, pero bueno, eso sería dentro de lo que cabe en un país de normalidad. La figura del indulto en sí misma no tiene ningún sentido, ya lo dijo Pedro Sánchez antes de ser presidente, o sea, cuando era Pedro Sánchez, que no tenía ningún espacio para el indulto y mucho menos el indulto político, porque lógicamente era hacer política donde los jueces habían hecho su trabajo. Así que, lógicamente, yo no lo puedo compartir. Igual llego a presidente y luego me parece bien, pero hoy, a día de hoy, no le encuentro ningún sentido. ¿Tú indultarías, como socialista, indultarías a Griñán o no? No, la verdad es que no lo haría. Es verdad que leyendo los votos particulares, la malversación queda un poco en el aire,
Pero claro, es una valoración muy subjetiva. Si otros 3 jueces la ven tan literal por la consecución de hechos, pero es verdad que no hay una prueba como tal. Me da igual, en cualquier caso no lo indultaría porque el delito de prevaricación, aunque no tenga una condena de cárcel, a mí me parece lo suficientemente grave como para no ser perdonable. Ya el nivel de malversación entiendo que es la carga penal, pero es que es tan negativo que no se le puede... Yo no jamás lo vería bien. Recuerden lo que ha dicho por ahora Pedro Sánchez sobre ese indulto. Ha hecho muy pocas declaraciones y ha sido siempre en las casas afín, ¿no? En la 1, en la Sexta o en Cadena Ser. Sánchez. Tiene que tener clara la ciudadanía es lo siguiente. El presidente del gobierno lo que va a hacer es respetar los trámites, los procedimientos y, evidentemente, la decisión que tomemos será acorde con la ley y con absoluta transparencia. Cuca Gamarra lo tiene muy claro, ya es hora, ya han pasado mucho tiempo, ya hemos esperado mucho para que se cumpla la ley de una vez por todas. Tiene no deja ningún lugar a duda, lo que toca es que las sentencias se cumplan. Irene Montero, es curioso escuchar a Irene Montero hablar de estas cosas, sobre el indulto a Griñán, pero lo ha hecho y claro, es que viniendo de Irene Montero es difícil, pero escuchen. Podemos nació como una fuerza política que pretendía acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Todavía no conocemos, ni siquiera se ha producido esa petición de indulto, entonces cuando se produzca lo valoraremos, pero desde luego lo que no cambia y lo que permanece es ese compromiso firme con acabar con las peores prácticas del bipartidismo. O sea que tiene razón en una cosa Irene Montero, y es que a menudo el PP ha indultado al PSOE y el PSOE ha indultado al PP. Pero hombre, que no me lo diga ella, que después cuando a alguien le condenan por maltratar a una mujer policía y la echan del cargo, la coge de asesora, Isa Serra. Que es peor eso que indultar, es como reconocer que una delincuente no lo es porque es de los míos. Me parece tremendo. Fran. Bueno, vamos a ver, yo evidentemente jamás indultaría a aquel político que ha robado el dinero de la gente, jamás indultaría a aquel político que usa su cargo para pensar o hacer que está bien, para estar por encima de la ley, porque me parece que el desempeño de la función pública es todo lo contrario. Y me da igual el partido que sea, ¿eh? O sea, quiero decir, exactamente igual. No podemos consentir en una democracia que se salten la ley y manejen a los jueces y a su esto. Y no vale si son los míos, si no son los míos, si es que mire usted, yo lo he repartido, es que Robin Hood es una peli, ¿eh? Y la política es otra cosa. La política está en mejorar la vida de los ciudadanos sin tener que robarles, sino gestionando lo que tienes. Y desde luego, cuando hay un gobierno que se plantea, y de verdad que es que me da igual el color, cuando hay un gobierno que se plantea simplemente por ser el suyo, decir que lo voy a perdonar o no voy a perdonar, que no. Mire, usted tiene que dar ejemplo. Repasamos indultos, pero antes, Sotillos. Es que hay una cosa, robo 20 segundos, pero es que las declaraciones de Pedro Sánchez, que las hemos pasado un poquito por alto, y creo que no se puede decir menos. Es decir, se respetarán los procesos, se llegará a las decisiones cuando haya que tomarlas en los momentos apropiados y se respetará siempre la ley. Efectivamente, es que tanto darle el indulto como no darle el indulto es el respeto más estricto de la ley. O sea, él tiene la potestad. Ya, pero perdón, Sotillos. A ver, se respetará siempre la ley. Claro, pero es que lo respetan. Los del Procés, condenados a 13 años, se indultaron en bloque, no uno a uno, como dice la ley, que es un hecho personal. No se respetó la ley y se les indultó. Sí, pero que no siempre se respeta la ley. En el caso de Griñán ha dicho algo como si estuviera transmitiendo una información y lo que ha venido a decir es haré lo que me dé la gana, porque además tiene la potestad para hacer lo que le dé la gana y haga lo que haga será legal. O sea, si indulta a Griñán es absolutamente legal. Si no lo indulta también es absolutamente legal. Pero ha dicho no moral. Un político tiene que tener una ética y una moral pero él no ha dicho básica. Él no ha dicho voy a hacer algo moral. Ya, pero es que un político tiene que el hecho de ejercicio de la política tiene que llevar consigo una ética y una moral mínima. Y esto no va a ética y moral católicas ni historias. Aquí aportamos datos para que ustedes piensen. A ver, el gobierno de Felipe González, a quien indultó entre otros, porque hablamos de más de 5.000 personas, estuvo muchos años. Aunque el que más ha indultado por el tiempo que ha estado es Aznar, con diferencia. Felipe González indultó, por ejemplo, a Juan Ormaechea, presidente de Cantabria, PP. Que por cierto, luego ZP le volvió a indultar.
Porque ¿qué hizo Felipe González? Le dijo indulto, que se repita juicio. Volvieron a juzgarlo, volvió a ser culpable, 2 veces indultado. Como era del partido, había que indultarlo. Felipe González indultó a Alfonso Armada y Felipe González indultó a Jesús Gil, como grandes personajes que ustedes recuerden. José María Aznar, bueno, como digo, es el que más ha indultado con los años que ha estado y sobre todo el que más ha indultado a personas por delitos de corrupción. José María Aznar, por ejemplo, todos los del GAL los indultó Aznar, también al ministro del Interior Barrio Nuevo, al secretario de Seguridad Vera, Rafael Vera, a todos los de Filesa, que hemos olvidado Filesa, el primer Filesa, caso de corrupción Filesa, Malesa y Time Sport. ¿Te acuerdas? Del PSOE. Sí. O a Javier Gómez de Liaño, también indultado por Aznar. Es decir, Aznar se cumple la norma de que indultó a los de cercanos al PSOE. ¿Qué hizo ZP? Pues indultó a José Antonio de la Hoz, colaborador de ETA, pero también a un banquero, exconsejero del Santander, Alfredo Sáez, y como digo, por segunda vez a Juan Ormaechea. ¿Quién ha roto un poco la norma, aunque no del todo? Rajoy. Rajoy indultó a 2 comandantes del Jack 42 y lo primero que hizo al llegar, ¿te acuerdas, Sotillos? Indultar a la cúpula de Unió Democrática de Cataluña, el caso Treball, a cambio del apoyo de catalanes a su candidatura. Y rechazó, y esto me parece que hay que decirlo, Rajoy rechazó el indulto a Julián Muñoz, que lo entiendo, y a Carlos Fabra, del que había dicho eres mi hombre en Valencia en mitines, y rechazó el indulto. De Sánchez ya no hablo porque solo con los del Procés ya ha cubierto el cupo, ¿no? ¿Cuánta gente está como Griñán en la cárcel? Hemos investigado ese dato también. En este momento, en prisiones españolas hay 44 presos por corrupción. 44 igual que Griñán. Algunos han pedido ser indultados. Y no ha sido posible, es más, les han dicho que no. Por ejemplo, el alcalde de Letuz, pueblo de Zaragoza, condenado a 4 años y medio de prisión, Griñán a 6, por malversación de caudales públicos. Este alcalde, ¿por qué se lo digo? Porque es igual que Griñán, no se enriqueció él, pero fastidió 67 millones del municipio. Bien, pues pidió el indulto, es del partido aragonés regionalista, y no se lo dieron. Entonces, ¿por qué hay que dárselo a Griñán? A ver, yo insisto que no hay que dárselo a Griñán. Lo que pasa es que también es verdad que de todos esos nombres que tú has dicho, has metido en el saco un montón de gente que no tienen nada que ver, ni sus delitos, ni el tiempo, ni en forma. Porque también hay que ver ahora lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y yo recomendaría, por ejemplo, has hablado de Alfonso Armada, sí, o has hablado del tema de los GAL. Yo creo que con lo que voy a decir, y sin que sirva de precedente, Sotillo se va a quedar con los ojos abiertos y va a decir, yo recomiendo a todo el mundo que vea el documental de HBO Salvar al Rey. Ya. Entonces a lo mejor entenderemos por qué, desgraciadamente... Por fin te has dado cuenta. No es que... No, vamos a ver, Sotillos. No, es que me derivéis el debate. No, pero es que esto es importante. Fácil, vamos a ver. Está bien que haya llegado. Es vamos fácil. Vamos a ver. Yo no me... Quiero decir, hay veces que el Estado, y yo eso lo puedo entender, necesita sacar unos recursos de algún sitio que desgraciadamente yo yo hubiera dicho, si quiero hacer el GAL, como ha habido muchos países que han decidido luchar de una manera diferente a la que luchó España y de una manera mucho más proactiva y violenta y agresiva, pues lo hubiera hecho. Ahí tenemos países como Israel y democracias consolidadas. ¿Podemos volver al tema? Dicho esto, no, hombre, dicho estamos hablando del indulto de Griñán. Dicho esto, el como indulto te vayas de Griñán, al GAL y a Juan Carlos, no, es que son indultos, la hemos liado. No, pero Albert, es que son momentos diferentes, en la política diferente, indultos diferentes. Y delitos diferentes. ¿Qué es lo que ha hecho Griñán? Lo que ha hecho Griñán no deja de ser, en una parte, porque está condenada por lo mismo, los mismos delitos que han hecho los señores del Procés. Que es que los del Procés no solo se les ha condenado por querer dar un golpe de Estado, que es que han robado millones. A ver, de los 600, y no se han enriquecido ellos. De los 679 millones de euros malversados con los ERE, solo se han recuperado 23.
Es evidente que reparar el daño Sotillos no lo van a hacer porque es imposible. Pero insisto, poco probable. Si indultan a Griñán y no indultan al resto, esto es un escándalo de todas. Y no creo que indulten a 21 personas, ¿no? Bueno, primero la partida era de más de 600 millones, malversados son menos, no sé si estaban en 150 y tantos, pero no son, que la partida era de 100, me da igual, como si fueran 2, me da igual, pero es que... No, lo que han logrado demostrar son los 100 y pico. Bueno, exacto, pero todavía se investiga, todavía puede subir, fíjate. No va a subir, ahora, claro que va a subir. Voy a ello. Uno, no creo que le indulten, no por todas estas cosas, sino porque estamos en campaña electoral. Yo creo que se entendería un poco regular ir a una campaña electoral de municipales y próximamente generales con el indulto en la mochila. Pero el indulto es político. Es absolutamente político y lo hemos comprobado, y tú has dado muy bien las cifras y los nombres. No se dan porque se haya estudiado el caso y haya dicho a alguien, la verdad es que es un poco injusto que esta persona esté... No. Es una, o sea, o es porque es mayor o porque no, es una, bueno, fíjate, si acaso. Hombre, José Luis Núñez, presidente del Barça, fue a la cárcel con casi 80. Como es una decisión absolutamente política, literalmente política, se la pueden dar perfectamente solo a Griñán. Porque el indulto se basa en un acto de potestad, de amiguismo puro y duro. Y durante un tiempo fue amiguismo invertido para que aquello, no sé, se tapaban un poco la vergüenza. Yo indulto a los tuyos, tú indultas a los míos después. Sí, pero esto ha cambiado un poco. Claro, ahora ya ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a esconderte? Ya indulto a los míos y ya está, ya cada uno el que puede indultar a los suyos. Pues ya está, es así de denigrante. Creo que no lo hará el Partido Socialista, creo no lo debería hacer. A mí lo último os lo decía al inicio del programa, lo que nos llega a este espacio confidencial de Decisión Radio es que no le van a indultar hasta pasadas las municipales y autonómicas de mayo. Eso, por supuesto. Del mes que viene. Pero, ¿sabes? Eso significa que Griñán ingresa en prisión, que Griñán está en prisión, que ocurre en las autonómicas y luego le indultan. A mí la información que tengo más bien es con lo que se juega es más probable que no necesite entrar en prisión por edad, por recursos y por una serie de cuestiones intermedias que que no va a necesitar el indulto para no entrar en la cárcel. El indulto se va a guardar para la última oportunidad. Antes tiene opciones, dice, hombre, tengo una edad mayor. Él tiene que acogerse a todo lo que la ley le dé derecho. Es muy probable que sin el indulto Griñán no acabe en la cárcel. Entonces el PSOE tiene que jugar lógicamente con eso. ¿Qué trampa pueden hacer? No, trampa no, pero puede decir que, pues, por ejemplo, sí, por el propio motivo de edad. Porque la condena es pequeña y o sea, que se saquen un informe médico. No tiene que ser un informe médico como el caso de Zaplana, pero puede ser muchos. Se pueden dar muchos casos que no necesiten un indulto. Pues su propio abogado en el primer momento dijo, bueno, tenemos que ver también las circunstancias de propio ¿Tú te imaginas, Fran Simón, imagínate que eres cargo socialista, que estás viendo que al final indultan al jefe del grupo y dejan a los segundos y terceros de fila sin indultar, que se vuelca el gobierno entero en proteger al que era líder, abandonando al resto de militantes que además van a pagar caro en las urnas este indulto ahora o en las generales de aquí a unos años. Yo estaría muy cabreado. Bueno, yo creo que es una parte, o sea, así empieza a destrozarse el Partido Socialista. Claro. Dicho esto, se puede ver en los resultados de las últimas elecciones en Andalucía. Andalucía ha sido históricamente, evidentemente, un feudo del Partido Socialista, y yo creo que eso ha terminado ya para muchos años porque se han pasado. Y cuando tú estás en una organización, la que sea, y ves que tú, por el hecho de seguir las órdenes de tu jefe, has cometido un delito, a tu jefe lo exoneran de todas las culpas y tú vas a la cárcel, pues hombre, en fin. Eso a los demás, cuando vean las barbas... Bueno, si estudiamos teoría de las organizaciones suele ocurrir así. Ya, lo que pasa es que esto es tan escandaloso. Escandaloso porque aquí detrás no hay una persona o no hay un... ¿Cómo era aquel que se escapó, que se había escapado en teoría, el de la Guardia Civil? Roldán cualquiera. No. Aquí hay una trama que afecta a muchísima gente para abajo. Y después, ¿no creéis que España ha cambiado? ¿No creéis que España es otra? Es decir, con el procés
Hubo un antes y un después. Yo soy de los que cree que Pedro Sánchez ahí acabó su vida política y se la jugó tanto que la gente no va a olvidar el procés. Incluso más que los pactos con Bildu, el procés. Gente que ha hecho tanto daño al país que sea indultada simplemente por permanecer en Moncloa. Yo creo que el ciudadano ha cambiado, no olvida, no le manipularán tan fácilmente como hace 30, 40 años en una democracia más fresca, ya no se cree los grandes medios generalistas que son los que puede comprar, sí. Con lo cual no le veo... Si ese fuera el único problema de Sánchez, o lo único que hubiera hecho mal, ganaría por mayoría absoluta. Porque es, aunque dura decirlo, es irrelevante a nivel electoral. Es no literalmente irrelevante. No, lo que te quiero decir es que si pierde será porque la gente... No, que si pierde será porque alguien va a ir a hacer la compra y no la va a poder pagar. Por eso va a perder Pedro Sánchez. Por los indultos del proceso, vamos. ¿Tú crees que el dinero toca más que estas cuestiones? Eso por supuesto, pero es que además los indultos del proceso, la economía, vamos, siempre es irrelevante, y me duele decirlo, pero es irrelevante. La economía, yo creo que nadie es la que mata o alarga los gobiernos. Siempre. Y ya, de hecho, ya lo dijo Clinton, no es, como dijo, no es política, es economía, tonto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Bueno, ¿y habéis felicitado a la reina Leticia? No tenía, hombre, por favor, hacedlo ahora, es su cumpleaños, 50 años hoy. Que me felicite casi 20 años de con la familia real emparentada, tanta crítica que recibía al principio, después de aquella escena solo al principio, en la Catedral de Mallorca también, y ahora que no te gusta. ¿Cómo valoras estos? No, a mí me parece muy bien que una republicana se case con un rey, me parece alucinante, pero el amor no tiene valor. El amor, pues sí, será eso, va a ser eso, pero en fin, que muy bien, pues que ella cumple 50 y yo también. La primera mujer no de sangre real emparentada con la familia real española, bien merece un comentario, ¿no? Bueno, a mí es que me provoca irrelevancia, pero bueno, bien, que me alegra. Es mucho peor la alternativa a cumplir años. O sea, que hay muchas voces hoy que hablan de la regeneración que ha provocado dentro de Palacio. ¿Sí? ¿Ella? Sí. ¿Ella? Sí, claro. Sí. Vaya tela. ¿Ah, no? Que igual es muy dentro de Palacio, pero eso no lo hemos visto. También puede ser, yo no sé. O sea, es que una mujer en la cama es una mujer en la cama. No, puede cambiar muchas cosas. No voy por ahí, tú lo sabes. Me refiero a la expresión a la expresión del amor que puede hacer que cambien muchas palabras. Por favor. Oye, es como estoy citando lo mismo, pero al revés de una famosa película española. No entiendo, siendo gente de la prensa, Leticia Ortiz, igual que lo somos, que la critiquéis. Los más cainitas somos los periodistas con los compañeros. Yo no critico, a mí me provoca, quiero decir que bien, ni bien ni mal, como si cumple años, yo qué sé. Yo lo que he estado haciendo, Antena 3 y Mediaset ayer y antes de ayer y hoy los especiales. Claro, a mí esa vergüenza de cómo lavamos la imagen a la corona española, pero para dejarnos atrás el otro y poner a este que es más manejable con la más manejable. Hombre, lo que no el otro, ¿te refieres a don Juan Carlos? Sí. ¿Escuchaste a Echenique lo que dijo esta semana? Escucha sobre don Juan Carlos. Invitar a un delincuente fugado a un funeral de Estado
dejar claro qué significa la monarquía, tanto en Reino Unido como en España. Creo que no se plantearía semejante invitación en otro tipo de funeral de Estado. ¿Cómo te quedas que un delincuente condenado llame a otro no condenado delincuente fugado? Yo creo que este señor ha pinchado con estas declaraciones. Es que sí, pero incluso que le puedan denunciar y ganaría en cualquier tribunal. Vuelvo a decir que creo que este señor ha pinchado con estas declaraciones. No esas bromitas sobre las ruedas que lleva, no me las hagáis, a mí no me gustan. Mira, las tonterías que puede hacer y decir cualquier ser humano son libres. Eso sí. ¿Vale? Las mías también. A ver, es que lo único que creo que no entiende Echenique es que son familia, que va a ver a su familia. Pero oiga, yo es que lo entiendo así, pues un señor va a ver a su prima, ¿no? Su sobrina, ¿no? Es que ya me pierdo, fíjate. Por cierto, ¿Sánchez ha confirmado si va a ir o no todavía? Creo que no va a ir. Precisamente porque... Que Sánchez se pierda un funeral. Creo que... Que Sánchez se pierda... Sánchez es capaz de quitarla al féretro y de perdona que la me meto yo. Vamos, aquí estoy yo. ¿Sí o no? La última información es que no iba. Eso? Que no iba, esa es la última información. Que quede claro que en estamos el funeral... en campaña, es que eso sí, Qué decepción si Sánchez no va. No, hombre, yo estoy seguro que va a ir, Pues pero bueno, la reina Isabel ha terminado. ¿Tú crees la que etapa no? de Estoy hoy, bastante seguro que no. Entre otras cosas, porque el rey Juan Carlos no está al lado del rey Felipe, están situados en distinta ubicación. Sobre todo no están al lado de Pedro Sánchez. No, Pedro Sánchez, claro, está con los presidentes y jefes de gobierno, no. Cada uno está en su lugar protocolario, ¿no? ¿Cómo se va a perder Sánchez algo así? Pero si le gustaría lo que dice Fran, ser la reina. Vamos, ser la reina, estar allí metida, hacerme una foto. Pero me parecería fatal que Sánchez no se coja el Super Puma para ir de Moncloa, tal, luego el Falcon, luego, no sé, un V12 que gaste mucho ahí en Reino Unido. Bueno, ahí tienes un Rolls. Un buen Rolls. Va a depender mucho de que otros primeros ministros y presidentes vayan. Si no, yo creo que la opción que quiere ahora es alguien del gobierno. ¿Tú crees que es perfil bajo? Pero no él. Creo que él, lo que me llega a mí es que su voluntad política, o sea, no la de quiero ir porque quiero ir, sino la de creo que no voy a ir. Piensa que cuando desenterró a Franco y lo llevó en volandas con un helicóptero, que es muy bestia, pero ha ocurrido en España. O sea, tú lo cuentas a tus nietos y cuenta otro cuento. No. Desenterró a Franco, lo llevó en volandas en helicóptero y estaba ahí Dolores Delgado, que era ministra de Justicia, porque él quería estar, pero le dijeron mejor que no, pero a mí me gustaría. Y desde entonces los 7 males, Bueno, porque anda que lo que ha Querido pasado. Fran Simón, queridos Sotillos, es un gusto teneros aquí. Gracias por las reflexiones, por la ayuda a este espacio confidencial. Muchísimas gracias. Es agotador. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Es agotador, Fran. Es agotador. Hombre, ¿Pero te agotas rápido? Sí. Como el CIS. Es lo que pasa. Un abrazo, Sotillos. Vaya bien. Gracias, amigos. Mañana más podcast, más contenido exclusivo aquí en el canal de YouTube, en Gran Vía Radio Barcelona, Radio 4G Benidorm, Radio Montaña Leonesa y en todas las plataformas, Spotify, iVoox. Gracias por estar ahí. Suscribíos en iVoox al contenido para fans. Nos ayudáis a seguir adelante. Cualquier duda, pregunta, ayuda que queráis prestar, mi correo electrónico es vuestro. albertcastillon7@gmail.com. Aquí lo leemos todo. albertcastillon7@gmail.com. Gracias, amigos. Hasta el próximo programa. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.